La segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de grandes transformaciones, como la unificación italiana y la unificación alemana, el desarrollo del sistema democrático, la consolidación de una economía mundial y constantes guerras entre países imperialistas. La política europea se caracterizó por el resurgimiento del nacionalismo, a partir del cual estados como Italia y Alemania lograron su unificación, por sociedades como los Carbonari y la Confederación Germánica, dirigidas por personajes como Camilo Benso, Otto von Bismarck, entre otros personajes que influyeron. Europa presentó una gran configuración política, entre la cual estaban los estados liberales, como Inglaterra, gobernada por la reina Victoria, la cual hizo varias reformas políticas y sociales, y expandió Inglaterra, y Francia, gobernada por Napoleón III, que llevó a la proclamación de la Tercera República. Desde 1867, Austria se convirtió en una monarquía dual asociada con Hungría. Cada estado tenía su propio gobierno y parlamento, pero compartían la misma política, ejército y sistema educativo. En Rusia se realizaron algunas reformas buscando la modernización del imperio. Ya que no se dieron resultados, se volvió a un gobierno autoritario, que de igual manera generó descontentos. La población del imperio chino creció de una manera considerable y contaba con una enorme economía. Sin embargo, otros factores provocaron su decadencia. Se produjeron por lo menos 6 rebeliones, siendo entre estas los más importantes la del Loto Blanco y la del Taiping. Inglaterra y China se enfrentaron en la Guerra del Opio, la cual obligó a China a abrir sus fronteras al comercio. En un principio, se prohibió la difusión del cristianismo, el intercambio comercial con otros países y la inmigración de sus habitantes. Potencias europeas y Estados Unidos se interesaban en la apertura comercial de las fronteras japonesas, por lo que se firmó el Tratado de Kanagawa. En 1867 inició el proceso de modernización, que comprendió el fin de la sociedad feudal, la consolidación de la apertura comercial y la occidentalización de Japón. Corea se caracterizó por no realizar ningún proceso de modernización económico o técnico. La península de Indostán fue colonizada por los ingleses. El sureste asiático era dominado por Birmania, Vietnam y Siam. Oceanía fue descubierto por exploradores británicos y franceses en el siglo XVIII. En el siglo XIX, potencias de Occidente colonizaron estas islas y causaron traumatismos entre la población nativa. En África se consolidaron reinos con un gran desarrollo económico y cultural, pero su decadencia fue causada por la expansión europea y musulmana. Las potencias europeas conquistaron el continente. La población se negó a la imposición y defendió su soberanía e independencia, lo cual provocó la extinción de las formas auténticas de vida de los países africanos. África Occidental fue la zona con más contacto con las culturas europeas y musulmanas. Se dividía en Sudán Occidental y Golfo de Guinea. En África Central se dedicaban a la pesca, la caza y actividades mineras. En África del Sur dominaban bantús, hotentotes y boers. En África Oriental el reino más representativo era el de Etiopía. El imperialismo fue consecuencia de la revolución industrial y presentó dos fases. Durante este se conformaron carteles que defendían sus intereses comerciales y trusts que controlaban el mercado. Al igual que el colonialismo, fue una faceta del capitalismo y dieron como resultado una expansión europea por el mundo. El territorio africano se dividió así: Inglaterra en Egipto, junto con Sierra Leona, Gambia y Costa de Oro y Lagos. Francia en Túnez y Argelia. Alemania en Camerún, Togo y Tanganica. España en el Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial. Portugal en Guinea, Angola y Mozambique. Bélgica e Italia en Congo y Somalia. El término imperialismo abarcó cuestiones económicas e ideológicas en el siglo XIX, mientras que el colonialismo fue un aspecto dentro de este.
que significó la explotación y el control directo del mundo. Estos fueron motivados por factores culturales, demográficos, religiosos y políticos. Desde principios del siglo XIX, Francia e Inglaterra habían iniciado la colonización de Asia y África, pero la consolidación de extensos imperios europeos hizo que sintieran más interés por lograr una expansión territorial en estos continentes. La Conferencia de Berlín tuvo como objetivo reglamentar la colonización de África para evitar confrontaciones entre potencias. Además de repartir el continente, acordaron 2 reglas para la colonización. Se lograron el reconocimiento de la libertad de navegación por los ríos Níger y Congo, la libertad de comercio en África Central y el establecimiento de una nueva doctrina. Los principales modelos de gobierno fueron los dominios, sistemas administrativos de dominación indirecta, los departamentos, sistema de dominación directa, el protectorado, sistema de gobierno mediante el cual autoridades indígenas aceptaban gobernar bajo la dirección de Europa, y el virreinato. Los conflictos y resistencias que se presentaron fueron de tipo dentro de las potencias, organizadas por partidos socialistas y movimientos obreros, rebeliones internas dirigidas por movimientos o sociedades secretas, y conflictos entre europeos donde tuvieron lugar las guerras. En la economía mundial surgió el concepto de división internacional del trabajo. Los países más industrializados producían los bienes y servicios, mientras los menos industrializados les proveían las materias primas, lo cual afectó radicalmente la economía americana. Estados Unidos pasó a ser una potencia industrial y América Latina una economía independiente productora de materia prima. Gracias a una gran acumulación de dinero, se inició un rápido proceso de industrialización que los llevó a convertirse en uno de los países más industrializados del mundo. Con el tiempo, la necesidad de expandirse los llevó a fijarse en América Latina como zona de influencia para obtener materias primas. Muchos gobernantes latinoamericanos buscaron modernizar sus países por medio de una serie de reformas inspiradas en la filosofía liberal: eliminar los derechos de aduanas y monopolios, construir vías de comunicación, fomentar la inversión extranjera, venta de viejas formas de propiedad comunal y corporativa. Aunque América Latina tenía grandes riquezas minerales, no contaba con el desarrollo tecnológico para iniciar su explotación. Fue así como permitió la entrada de empresas extranjeras para explotar sus recursos, lo que generó una inmensa dependencia económica de los países industrializados. Pese a que Estados Unidos dominaba la gran parte del territorio norteamericano, una creciente división entre los estados del sur y los estados del norte puso en peligro la unidad del país. Esto, sumado a la elección de Abraham Lincoln como presidente de los Estados Unidos, enfureció a los sureños, que conformaron una confederación y declararon su separación de la Unión. Las medidas liberales buscaban la eliminación del sistema de gobierno autoritario, la implantación definitiva de gobiernos republicanos y la separación de la Iglesia y el Estado. En gran parte de Latinoamérica, estas reformas produjeron gran inestabilidad, pues grupos de ideología conservadora no compartían el modelo liberal. El positivismo en el ámbito político promulgaba que el arte de gobernar los estados debía llevar a cabo métodos científicos. Con esto, en gran parte de la élite latinoamericana proclamaron que el crecimiento económico y el fortalecimiento de la nación debía llevarse a cabo por medio del orden social y el progreso económico. Desde 1821, Brasil era una monarquía con gran estabilidad política. Sin embargo, la élite terrateniente ligada a la exportación de productos agrícolas vio en la monarquía una institución que era obstáculo para la modernización del país. En 1888 se fortaleció esta imagen, por lo cual en 1889 se proclamó la República de Brasil. La dominación colonial produjo una inestabilidad política en Cuba. Una élite criolla luchó por su independencia,
la cual se logró en 1898, con la derrota de España con Estados Unidos. Un año después, Estados Unidos ocupó la isla y nombró gobernadores militares, pues 50 años antes Estados Unidos había ofrecido a España $100 millones por Cuba. En 1901 se aprobó la Constitución de Cuba. La población de los países de América Latina, que era principalmente rural, comenzó un proceso de urbanización y se produjo una nueva capa social, el poblado urbano, conformada por artesanos, obreros y clases medias, quienes junto con campesinos y trabajadores rurales se organizaron para reclamar sus derechos. Así se formaron los movimientos artesanales. Europa y Asia experimentaron un alto crecimiento de población, que incrementó la pobreza y la hambruna, mientras que América necesitaba aumentar su población para obtener un mayor número de mano de obra. Los inmigrantes provenían de Irlanda, España, Portugal, Italia, Serbia, Alemania, China y el Imperio Otomano, quienes llegaron a Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Chile. El mayor impacto de la inmigración fue en lo económico, seguido por lo cultural. La religión y sus instituciones perdieron el control social. A este proceso se le denominó laicización de la sociedad. Fue esta la época en que el ateísmo comenzó a predominar en los círculos científicos e intelectuales. Para muchos filósofos y literarios, la destrucción de los paisajes naturales por la irrupción de la ciudad, la mercantilización de las relaciones humanas y el abandono de lo espiritual por la riqueza material eran muestras negativas del progreso material. A este fenómeno se le llamó crisis espiritual. Estuvo representado por movimientos literarios como el parnasianismo y el simbolismo. Este desarrollo cultural se reflejó en el desarrollo del periodismo y la industria editorial. En el campo de la educación se dio un aumento en el número de escuelas, y durante las 3 primeras décadas de la segunda mitad del siglo, el romanticismo siguió dominando el mundo intelectual y literario. El modernismo consideraba que el artista debía alejarse del mundo real y que su producción literaria debía estar ajena a cosas banales como política, economía y el compromiso social. A esta idea se le denominó el arte por el arte. Un gran exponente del modernismo fue Rubén Darío.